Nos reunimos en este encuentro con la expectativa de tratar de trabajar sobre la temática del reinicio de obras, un tema súper acuciante y preocupante en varias grandes urbes de la Argentina. En particular nos preocupa a nosotros localmente, con un poquito de egoísmo, el caso de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde esta cuestión sigue completamente paralizada, ¿verdad? Desde la CEDU estamos en conversaciones permanentes, por ahora con éxito limitado, respecto del cuándo vamos a poder empezar, pero el objetivo de este encuentro es de naturaleza esencialmente técnico-comercial, con lo cual nuestra intención es que vayamos repasando cada uno de los aspectos necesarios que cualquier desarrollador, arquitecto, constructor, etcétera, debe tener en cuenta a la hora de reiniciar las obras en la práctica, así que pretendemos ir repasando como el checklist de cada uno de estos aspectos con los especialistas que tenemos convocados para que nos vayan repasando estas cuestiones. Para empezar de manera un poquito desordenada, vamos a empezar con Flor. Flor en realidad no es que no puede empezar las obras, sino que ella está construyendo, no ilegalmente, porque ella por supuesto es una desarrolladora y constructora líder de Mar del Plata. Allá las obras están en curso, con lo cual querría que, dándonos, si querés, como alguna cosa de esperanza o de expectativas, que es posible construir en convivencia con el virus, con este maldito virus, me gustaría que empieces contándonos cómo es tu día a día en Mar del Plata, en tus obras. Hola, Flor. Bien, bueno, me presento por si alguno no me conoce, mi nombre es Florencia Miconi, soy directora de la constructora IMASA y vicepresidenta de la Cámara de Desarrolladores y Centro de Constructores de Mar del Plata. Bueno, como dice Damián, nosotros fuimos autorizados para empezar a trabajar en las obras privadas desde el 11 de mayo, así que bueno, ahí continuamos adaptándonos a esta nueva realidad. La verdad que la previa a la autorización, para contarles un poco por ahí, fue de ir armando un protocolo conjunto con Walker y las autoridades municipales. Trabajamos en este protocolo, fue aprobado por la municipalidad, elevado a la provincia, aprobado por la provincia y por la nación, y pudimos desde el 11 de mayo empezar a trabajar. Primer paso, acondicionar las obras, que básicamente implica la instalación de piletas para lavado de mano en el acceso, y cuando la obra es grande, en el camino hacia comedores, es lo que hicimos nosotros, y en realidad el protocolo lo que exige es lavado de manos al ingreso de desinfección con alcohol. Nosotros optamos por poner piletas de lavado de manos, y también, por supuesto, hay alcohol rebajado con agua, 70-30. Después, bueno, lo que le decía de las piletas, proveer al personal con tapabocas o máscaras faciales. Nosotros, bueno, optamos por tapaboca y máscara facial, y que la gente puede optar, muchos usan tapaboca y gafas. La verdad que la recepción en el personal es increíble, todos tenían ganas de volver a la obra, eso me sorprende. Hoy hormigonamos en 2 obras, en las 2 recibiendo las fotos y todo el mundo con sus barbijos. Por ahí hay alguno que tiene la costumbre esa de ponérselo con la nariz al descubierto, que cometen muchos, o sea, ¿no? Y bueno, por ahí hay que estar insistiendo en ese punto, pero bueno, la verdad que muy buena recepción. Se cortó, por supuesto, el mate, todos los mates afuera de la obra, se cortó por ahora el asado, porque como está prohibido compartir utensilios, gaseosas, vasos y demás, bueno, se trata de evitar todo lo que induzca a compartir. Se entrenó al personal en mantener la distancia segura, que es de 1,5 metros, 2 pasos, y bueno, en las tareas que demanden una mayor proximidad tienen especial cuidado. Bueno, después desinfección de herramientas manuales periódicamente. En las obras grandes donde hay un pañol, es el pañolero el encargado de desinfectar cuando entregue, desinfectar cuando recibe, con agua y lavandina. Y después, en el caso de los comedores o vestuarios, se exige reducir la capacidad de gente que puede estar adentro a la misma vez. En el caso de los vestuarios se pintó el lugar en las mesas como se tienen que sentar. Igualmente tendemos, por pedido de la municipalidad, a incentivar que se coma al aire libre cuando las condiciones climáticas lo permiten. Porque como ya sabemos, nuestra actividad lo que tiene de noble y bueno frente a este virus es que se desarrolla mayormente al aire libre. Entonces hay que tratar de aprovechar eso. Si lo que te piden todos los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio es mantener espacios ventilados, tenemos la suerte de estar en una actividad que esencialmente está ventilada durante todo el tiempo. Así que, bueno, no sé. ¿Aparecieron enfermos o contagiados, algo de eso, o nada? No, gracias a Dios.
No, gracias a Dios, por el momento en ninguna obra aparecieron contagiados, por suerte. Lo otro que se hace es evitar el uso de transporte público. Algo que hizo muy bueno la municipalidad fue, una vez que se autorizó el protocolo, puso un mecanismo muy ágil de pedido de reinicio online, donde tenías que completar un formulario de 2 carillas sencillo, poniendo la cantidad de personal, si tenías baños, vestuarios, preguntas muy sencillas, pero como para tener un control también la MUNI de las obras que reiniciaban. Pasaron a inspeccionar la mayoría de las obras y la verdad que tuvimos una reunión la semana pasada de seguimiento con el secretario de Obras, estaba muy contento con el resultado. Siempre habrá alguna excepción como en todo, pero la verdad que mayormente... ¿Cantidad de gente, de operarios, quiero decir, hay limitaciones de alguna naturaleza por obra? Mira, en principio no, pero como la municipalidad tenía también la posibilidad de autorizar o no el reinicio, imagino que quizás si en alguna obra vieron un pedido exacerbado de cantidad de personal, por ahí lo observaron. En el caso nuestro nos aprobaron el reinicio de todas las obras. Y obras grandes, chicas, medianas, están todas igual, todas se pueden hacer en Mar del Plata. Obvio. Tenemos de todo tamaño, tenemos desde una obra de 30.000 metros a una obra de 1.500 metros, y nos aprobaron el reinicio de todas las obras. Obvio que también uno como constructora vas a tener cuidado la cantidad de gente, tratar de escalonar los gremios. Nosotros, por ejemplo, hicimos protocolos en el caso de una obra que está en etapa de terminaciones, protocolos estableciendo qué tipo de gremio va a estar por piso para que no se junten, fijar horarios escalonados para llegar a la obra, se hace la cola para pasar el control de ingreso afuera de la obra, manteniendo 1,5 metros por persona, por eso hay horarios secuenciados. Y cuando ingresan, entran, se lavan las manos, una vez que se lavan las manos, los recibe la persona de control de acceso, les hace un cuestionario preguntando si tuvieron alguno de los 5 síntomas, que ya lo saben todos: fiebre, tos seca, pérdida de olfato, dificultad para respirar, y me olvidé uno. A ver, esperen que... Bueno, por acá lo tenía, ¿no, David? Bueno, ahora me olvidé. Son los 5 síntomas característicos. Una vez que se hace el cuestionario se pregunta si estuvo en contacto con alguna persona que haya venido de viaje o que haya tenido síntomas de la enfermedad, y después se toma la temperatura y agregamos la prueba del vinagre, que se moja un hisopo en vinagre y se le hace a la persona ponerlo en la nariz a ver si tiene presencia de olfato. Una vez que pasa eso, se le desinfectan los zapatos, manos de nuevo y entra. Che, y tema ARTs es un tema que te preocupa, que lo tenés contemplado de alguna manera. No apareció ningún enfermo, digo, pero en caso que aparecieran, la cobertura de las ARTs, ¿hablaste con las propias ARTs que te brindan el servicio? La verdad que estamos en un buloso porque la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no se expidió de manera firme, ahí después el doctor, que está también en la charla, por ahí va a poder dar su opinión, pero la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no se expidió al respecto. O sea, en principio tienen que cubrir al enfermo, eso sí ya fue dispuesto, que si una persona se infecta con COVID va a tener cobertura de RT. El tema que se presenta es el resto de la planta que va a quedar en cuarentena 14 días. En principio, por si el empleador paga 10 días, la discusión sería en torno a 4 días. Claro. O sea, por ahora hay como un vacío legal, pero vos como riesgo estás asumiendo. Poniendo en la balanza, la verdad, lo que era absorber todos los gastos caídos o volver a trabajar, incluso con este riesgo, esperando a que la superintendencia se expida, la verdad que preferimos volver a trabajar. Además, había muchas ganas en todo el equipo de volver. Era como ya insoportable estar en casa, digamos, para todos. Último tema, Flor. Por el lado de los compradores, ¿siguen percibiendo las cuotas naturalmente? ¿Hay cuestiones de morosidad? ¿O están viendo algún problema por ese lado o no? La verdad, nosotros estamos en... Los proyectos que están en etapa de cuotas se están abonando, la verdad que sí. Después tenemos uno que está por entregarse, que van a venir los saldos a posesión, que bueno, por ahora ha demorado, pero la verdad que la gente viene cumpliendo. Sí, bueno. La verdad que están honrando los compromisos. Creo que también en estos momentos se ve, ¿no? Tanto el tipo de empresa como el tipo de cliente y el tipo de proveedor. Por ahí digo, hubo gente que al día 2 de cuarentena no pudo cubrir los cheques. Claro. Y hubo gente que hoy, digamos, la sigue cumpliendo. La verdad que tenemos una buena cartera de clientes. La verdad que contenta en ese sentido. Bueno, excelente, gracias. Volveremos a vos en un ratito, pero nos diste un panorama sobre todo alentador, así que está muy bien. Sergio, vos también tenés una visión de lo que está ocurriendo fuera de Buenos Aires, así después nos hacemos mala sangre con nuestro propio mercado, pero por ahí nos podés dar una visión sobre otras plazas, ¿verdad? Presentate, please.
¿Qué tal? Yo soy Sergio Topor, soy arquitecto, me dedico fundamentalmente a lo que es gerenciamiento de obras y proyectos. Tengo obras que me son propias y obras sobre las cuales hago trabajos de consultoría, pero en este caso voy a contar de ambas. Tengo 3 situaciones distintas, una obra en Villa Langostura, una obra en Neuquén, una obra en Resistencia Chaco y una obra en Buenos Aires. Voy a empezar por la parte alentadora. Los protocolos sanitarios son bastante parecidos a los que contó Florencia, con algunas salvedades, pero fundamentalmente es eso. Se trabajó básicamente, Villa Langostura es una localidad muy chica, por lo cual se tomó fundamentalmente los protocolos que llevaron adelante la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción, con algunas adecuaciones locales. Cosas que sí de repente pasan, que es por lo menos atípico para nosotros. Villa Langostura está en el borde de 2 provincias. Entonces, el transporte de gente o de mercadería de una provincia a la otra es algo muy usual. Entonces, tenemos como particularidad que cuando hoy llegó el camión con encofrado, que venía de otra provincia, vino escoltado por un móvil municipal que verificó que el camión entrara de la provincia a la obra, no hiciera ninguna parada en el medio, que el camionero no tuviera ningún contacto con el personal más allá de verificar a una distancia prudencial la descarga, y así como terminó, se subió al camión, saludó de lejos y volvió a cruzar la frontera de la provincia. Esto mismo me va a pasar mañana de vuelta, con un ingeniero que tenemos contratado en Bariloche para que haga la supervisión técnica, va con su camioneta, presenta una declaración jurada, hay que pedir permiso en el municipio para la entrada de cada uno de estos vehículos y el municipio lo autoriza. Es una situación un poco particular donde una localidad se protege o toma precauciones respecto a lo que pasa en la localidad vecina. Respecto a esto, tenemos alguna particularidad más. En Villa Langostura, por ejemplo, podemos tener un máximo de 15 personas en la obra, y la reglamentación es muy estricta, a pesar de que tenemos una superficie de 10.000 metros cuadrados de tierra. Con lo cual, las cuentas no dan, y una situación similar se produce en una obra que estamos trabajando, haciendo consultoría en Neuquén, un edificio de también 10.000 metros cuadrados, a punto de terminarse con 15 personas autorizadas, con la misma situación, o sea, no llego a poner una persona por piso, y desde el punto de vista del impacto que todo esto empieza a tener en los plazos de entrega o en los costos de operación, es muy alto. Hablemos de costos, Sergio. Hablemos de costos, Sergio. De sobrecostos, producto del alcohol en gel, entre otras cosas, ¿no? La realidad es que los productos que hacen a lo que son los elementos de protección personal son muy bajos, no es una cosa significativa. Realmente, ¿Productividad? La productividad es lo que más baja. ¿Por qué? Porque si yo tengo 15 personas, entonces dentro de esas 15 personas tengo como lógica al jefe de obra y al capataz, en rigor de verdad tengo 13 personas que trabajan y 15 que son un costo fijo. Más allá de esto, que antes podía tener 25 personas con 2 de costo fijo, eran 23 más 2, la productividad cambia enormemente. Ni hablar si fuera una excavación en Buenos Aires, claro, que además tenés que ir a buscarlo con remis y que trabaje a las 6 de la mañana, digo, ¿no? Además. Bueno, esa es la cuenta que te iba a contar. Yo tengo una excavación en lo particular que quedó parada, por suerte con buenas condiciones de seguridad, ya veíamos que esto se podía complicar, y se dejaron las lógicas como que el proceso de excavación, de demolición, si bien quedó trunco, quedó estable. Entonces, hoy por hoy estamos estimando que si el costo de una persona aproximadamente
es de 2.800 pesos por día. Si le sumamos lo que es el transporte, más la baja productividad, porque empiezan a las 6 de la mañana y terminan a las 2 de la tarde. Pero en rigor de verdad, un trabajo de demolición no puede empezar a las 6 de la mañana. Imposible. Podés tener a la gente en la obra, pero hasta las 8 menos 10 que amanece, no se puede. Entonces la productividad es un 33% menos. Y hay una variable que eso depende, y esto es particular, de dónde tengas a la gente y a qué distancia la tengas que transportar. Pero en nuestro caso, para 10 personas que vienen del conurbano con una combi alquilada especialmente y la vuelta que tiene que dar, más o menos estimamos que el costo por persona es de 1.700 pesos de todo lo que es vinculado a transporte, baja de productividad y productos. Los productos son el 10% de esto. Con lo cual, el costo de la gente prácticamente se incrementa un 60%. Esto es un caso particular de mi obra. Y ¿Cómo en otras obras repercute será eso? diferente. No, está bien. ¿Cómo te suena que repercute eso en las relaciones contractuales entre las partes, digo, ¿no? O sea, impacto seguro que tiene porque finalmente alguien lo paga. La verdad es que es así. Yo en este momento estoy analizando dos situaciones. Una obra que tiene el 80% de avance y le falta el 10%. Quedó trunca al 10%. La verdad que la discusión no es significativa. Ahora, Claro. tenía otra obra para empezar la demolición, donde la mano de obra prácticamente, sin contar tasa de riesgo, ninguna, ¿sí? Estamos hablando de costo directo, sin contar una tasa de riesgo por contagio, sin contar un incremento de costo, insisto, obra que estoy tomando yo no debe ser lo mismo si el costo del transporte, en vez de estar en el centro de la ciudad, está en el borde sur de la ciudad y toda tu gente te viene a lo mejor de, no sé, 5 kilómetros. Esto cambia para cada uno. Pero en las obras donde estamos por empezar, el incremento de lo que es mano de obra es significativo. Entonces, ¿cómo se está manejando? Y estamos empezando esta discusión. Y evidentemente los montos contractuales iniciales cambian. Sobre todo la pregunta es quién toma la tasa de riesgo. Porque el costo directo, con todo, es dimensionable. ¿Y cuál es el riesgo que hay que absorber a tu criterio? Los riesgos más relevantes que hay que cuantificar y absorber. Y el riesgo más relevante es qué pasa si alguien realmente se infecta y hay que parar la obra, y qué pasa con este periodo de parate. El otro riesgo que tenemos hoy, que está en un área muy gris, es si yo empiezo una excavación a las 6 de la mañana, autorizado por el gobierno de la ciudad, y tengo una demanda de un vecino, ¿quién corre con eso? Claro, claro. Porque el excavador o el demoledor dicen, yo estoy autorizado. Pero y acá Florencia o Agustín, que conocen mucho más de la ley que yo, por ahí pueden opinar algo, todo el derecho del vecino es, señor, yo tengo un horario razonable. Entonces, estas son dos zonas que nos quedan claramente muy grises, y los desarrolladores, los inversores, están en plena discusión con las empresas constructoras. Está claro. Básicamente, hoy tenemos esa problemática. Un detalle más, Dale. en la obra de Resistencia, donde hay mucha gente que vive en Corrientes, Corrientes y Resistencia rompieron relaciones, entonces el capataz es correntino. Me quedé sin capataz en la obra. Porque Era no, correntino. sigue Contrataste siendo, uno, pero bueno, claro. es un poquito las cosas que tenemos que lidiar en el día a día, ¿no? Y cuando nos enteramos de esto, y hoy a la mañana. ¿Y cómo haces una obra de repente que te quedaste sin capataz? Ahora, más allá de tu visión, Sergio, más allá de los riesgos y los problemas que te angustian como estando al frente de obras importantes en distintos lugares de Argentina, en la vida real, el grado de complicaciones quizás se parece un poquito más por lo menos por lo que trato de extraer de tu estado de ánimo, a lo mismo que dice Flor. O sea, finalmente me hago mala sangre, si se viene la noche ya veremos, pero mientras tanto
las obras van avanzando, quiero decir, sin tremendos sobresaltos, si te entiendo bien, fuera de Buenos Aires. Fuera de Buenos Aires, las obras van avanzando, en lo técnico se trabaja, hay una pequeña merma de la productividad, el costo de los elementos de protección personal no Es es irrelevante. significativo, no es complejo, las posibilidades de contagio no están adentro de la obra, claramente no. La gente trabaja al exterior, en las obras que en este momento me tocan. Los riesgos de contagio vienen de afuera, no son en la obra y no están en la obra. Está más expuesto el personal a contagiarse en el momento que van al supermercado a hacer su compra que dentro de la obra. Hay un punto que sí me parece que es significativo, es y tómenme la libertad de esto, para nosotros seguridad e higiene del trabajo siempre fue 90% seguridad, 10% higiene. Y Claro, ahora hemos invertido la claro, claro, carga claro. y Sí. ahora es 10% de seguridad, 90% higiene. Trabajamos muchísimo, muchísimo en esto de difundir, imprimir carteles, poner carteles por todos lados, estar permanentemente dando capacitación al personal, que la verdad que la respuesta del personal fue muy buena, están preocupados respecto a su propia seguridad y lo llevan adelante de la mejor forma y es muy simpático el momento que se ponen así para que los rocíen con agua con lavandina diluida. Parece, no sé, impensable esto hace 4 meses. La respuesta del personal ha sido maravillosa. A todo nivel, claramente a todo nivel. Hoy por hoy la dificultad para nosotros en las obras que podemos llevar adelante y en las que no podemos llevar adelante es de alguna forma instrumental. O sea, es de la puerta de la obra para afuera. Una vez que la gente está dentro, tomamos control de la circunstancia, todos podemos tener algún problema, ojalá que no suceda, ojalá que no, pero se toman las precauciones y el nivel de profundidad de los protocolos que estamos teniendo son compatibles o superiores a cualquier otra industria, claramente. El nivel de exigencia que tenemos es muy importante. Agustín, gracias, Sergio Agustín. Si vinieran problemas, y los problemas pueden ocurrir, y Dios quiera que no, pero pueden ocurrir, llamamos al abogado, ¿verdad? ¿Cuál es el marco legal en el que estamos insertos? ¿Qué certezas tenemos? Si tenemos, ¿qué reglas de juego claras tenemos? ¿Qué vacíos legales todavía tenemos? ¿A qué tenemos que atenernos en la medida que estemos dispuestos a empezar la obra aún con estos vacíos legales? Preséntate, please. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Muchas gracias. Bueno, gracias a la Escuela de Negocios en Real Estate por la invitación a participar en tan interesante evento con profesionales muy expertos en lo suyo. Soy Agustín Pérez Cambiaso, abogado, socio en el estudio Nicholson y Cano a cargo del Departamento de Real Estate. En realidad, Damián, obviamente lo mío va a ser un enfoque jurídico, un breve análisis jurídico de lo que yo denomino, y en eso también está incluida tu pregunta, en el análisis que vamos a hacer, lo que yo denomino el día después, la agenda del día después. Día después que no es ni más ni menos que el día en que se flexibilice o se levante el ASPO o el aislamiento social preventivo y obligatorio que como medida de emergencia se ha dispuesto para una serie de actividades, entre ellas las del desarrollo inmobiliario y de la ejecución de obras. Entonces, yo creo que en la agenda del desarrollador, básicamente, deben figurar 3 grandes ítems. El primero que tiene que ver con lo que están mencionando y con lo que has consultado y lo que nos acaban de ilustrar tanto Florencia como Sergio con sus riquísimas experiencias en el interior, que es el de, bueno, prepararse desde el punto de vista de la normativa de seguridad, higiene y medicina en el trabajo y desde la normativa laboral. O sea, el desarrollador va a tener que pensar en las normas que va a haber que cumplir, que podríamos decir que va a haber un cuádruple estadio de normas. Estarán las normas nacionales, es decir, a las que ya conocen todos los que transitan el mundo de los desarrollos y de las obras, como el otro Sergio, Eduardo, todos ustedes.
a las clásicas disposiciones generales en materia de seguridad e higiene del decreto 911 ya del año 96 y las específicas que hay para la industria de la construcción, hoy ya hay disposiciones específicas, puntuales, relacionadas al tema del COVID en el marco normativo nacional, como por ejemplo la disposición 5 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Luego habrá que analizar con los asesores locales, legales, técnicos, cuáles son las normas de cada jurisdicción, las normas provinciales. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, también desde un principio tuvo una normativa específica en materia de prevención y protocolos. Luego habrá que ver cuáles son los protocolos específicos que para la actividad, en este caso la construcción y el desarrollo, hayan aprobado las autoridades. Normalmente estos protocolos, como bien señalaba Florencia, que fue la experiencia en Mar del Plata, suelen contar con una participación del gremio o el sindicato respectivo, o bien una validación, que en definitiva también es una forma de mitigar riesgos frente a potenciales contingencias que puedan presentarse. Es decir, autoridades, entidades gremiales y entidades empresariales consensuando un protocolo y sometiéndolo a la aprobación. Y finalmente, el cuarto estadio será el del protocolo específico que quiere implementar el propio desarrollador o el propio contratista, que naturalmente, además de cumplir con todas esas disposiciones de los 3 estadios anteriores, en la medida en que sea superador de ellos, va a ser mucho mejor y va a ayudar a prevenir los riesgos. Paralelamente, el desarrollador va a tener que pensar desde el punto de vista laboral en la capacitación de su staff y de su equipo, capacitación real. No basta o no bastará, dicen los especialistas en derecho laboral, con una simple declaración jurada del empleado diciendo que conoce o que fue instruido. No, será necesario documentar cómo se lo capacitó a cada uno de los empleados, cómo se lo instruyó sobre medidas de prevención, de mitigación, de utilización de los elementos de protección personal, llamados en la jerga de la industria de la construcción los EPP. Es decir, tener documentadamente los procesos de capacitación, aunque también las declaraciones luego de cada empleado, con cierta periodicidad sobre su estado de salud, sobre el conocimiento de las medidas de prevención o de mitigación de riesgos. En los protocolos va a ser muy importante algo que señaló o que se planteó en la charla de Florencia, no solamente las medidas de prevención, sino también los planes de contingencia y los planes de mitigación. ¿Qué pasa si ocurre lo que nadie quiere que pase? Entonces va a ser muy importante que esos protocolos contemplen especialmente cómo responder y cómo actuar frente a situaciones inesperadas e indeseables. Y así como va a tener que trabajar el desarrollador con su propio staff, controlando que su propio personal de la oficina o de la estructura cumpla con todas estas cuestiones, va a tener que exigir lo mismo a sus contratistas en obra, a sus proveedores que ingresen a sus establecimientos, y lo mismo pedir que estos hagan con los subcontratistas, etcétera, etcétera, en todo lo que tenga que ver con el ingreso a las instalaciones del desarrollador. Como también lo señalaron, hay vacíos, hay lagunas, pero bueno, seguramente esto es producto de la novedad, y como en alguna charla hemos ya reflexionado junto con Sergio Goldenberg, Sergio Topor y contigo, Damián, habrá que ver caso por caso. Acá, más que nunca, el casuismo, la individualidad de cada circunstancia, y segundo, habrá que ver, hay que estar alerta a cómo vayan evolucionando los acontecimientos y cómo se vayan dictando eventualmente normas complementarias o normas reglamentarias. Este es el primer punto de la agenda. Los otros dos puntos... Contanos, Agustín, igual cuando vos pasás rápidamente por la cuestión vacíos legales, ¿por qué no nos contás qué tenés en mente? Al menos títulos, ¿verdad? No, me refiero a los vacíos legales, la pregunta que recién se hicieron en la charla con Florencia. ¿Qué pasa con la cuadrilla frente a la normativa de la RT que pareciera que está dirigida a la persona que se enferma
y si hay cobertura para el resto de las personas que debieran entrar en un procedimiento de aislamiento preventivo o en una situación de aislamiento preventivo. ¿Quién los cubre? Lo hemos charlado, Damián, contigo y con los dos Sergios. Eventualmente, en estos casos, siempre es recomendable que el desarrollador o la contratista y el desarrollador traten de hacerle la consulta y obtener un pronunciamiento específico de la ART sobre qué sucedería en este caso, ¿no? Correcto. También recordemos que la normativa actual en ese rubro, el decreto 367 y las dos reglamentaciones que tiene, que son dos resoluciones, la 38 y la 40, hablan puntualmente de la enfermedad del COVID como enfermedad profesional durante la etapa de aislamiento y para los trabajadores que eventualmente la contrayeran, en la que se puede inferir que hay una relación de causalidad entre la enfermedad y el trabajo, y en la medida que se trate de un trabajo que esté exceptuado en el marco de las actividades y servicios esenciales que por ende han quedado exceptuados del aislamiento. Por eso, en principio, pero la obra que está haciendo Flor no es esencial, ¿no? No está haciendo un hospital, Flor. Perfecto, pero quedó exceptuado. Perdón, eso iba a decir. Pero no es esencial, pero como que la ley cuando habla de esencial es como de las tareas autorizadas, me parece que se refiere. A eso se refiere Agustín. Quedaron exceptuados. Entonces, ahí también, acuérdense que hay otra potencial fuente de discusión sobre, vieron que ahora se comenzó a distinguir entre actividades esenciales y actividades exceptuadas. Entonces, habría que ver muy bien si las obras privadas, y por eso es muy importante, como les decíamos, y como también ya hemos reflexionado en alguna oportunidad en charlas internas, el tema de la consulta a la ART. Para tener la certeza y la tranquilidad de la cobertura, porque la norma, cuando surgió en la etapa en donde las actividades exceptuadas tenían más que ver con lo esencial que con lo exceptuado. Entonces, en ese caso o en ese momento, acuérdense que no hay nada posterior, no hay otra norma nueva. Claro, había muy pocas obras. ¿Se acuerdan que al poco tiempo se agregó como una hipótesis de actividad esencial exceptuada las obras privadas de infraestructura energética? Ahora bien, después de eso, cuando empezaron a aparecer otras actividades ya no calificadas como esenciales, pero exceptuadas, al punto tal que justamente en una de las últimas decisiones administrativas se suele decir que el transporte público solo será para las actividades esenciales, con lo cual quiere decir, más no para las exceptuadas que no sean esenciales. Una de las cuestiones que puede llegar a plantearse es qué pasa con las obras privadas que se fueron incorporando en el marco de la flexibilización focalizada, geográfica y administrada, y por eso es muy importante en este caso, lo mismo que para el resto de la plantilla, hacer la consulta y tratar de tener un pronunciamiento claro, concreto por parte de la RT. Sergio, me parece que no es usual que la estén dando, ¿no? Ese pronunciamiento. Me parece que no es corriente. Cuento ¿Sergio? lo que tengo. Yo hice el pedido por todas las obras. En la única que me contestaron para Chaco, para Resistencia, y el pronunciamiento es todo lo que tenga que ver con atención médica, obra social. En cuanto a la ART cubre solamente a la persona que haya tenido algún tema de salud. Todo lo demás, COVID es problema de salud. Todo lo demás es parte del riesgo empresario. Correcto. Las demás no tuve respuesta. Y me costó que me contesten. Fui perseverante, insistente. Los demás, tengo que ser más perseverante. Bueno, gracias. Evidentemente, bueno, como vemos, es todo muy casuista, muy casuístico, mejor dicho, y hay que ver caso por caso, jurisdicción por jurisdicción, y también estar muy atentos porque normalmente el derecho va evolucionando un poquitito atrás de los acontecimientos. Entonces hay que ver cómo, a medida que se vaya produciendo esta apertura y eventualmente el día de mañana
deje de regir una de las condiciones que establecía este decreto, que era en el marco del ASPO, si va a seguir la calificación de enfermedad profesional y si se va a proyectar a situaciones un poco más normales. Y bueno, y los otros dos temas tienen que ver más con la faz de la actividad comercial contractual del desarrollador. El desarrollador, por otro lado, el segundo desafío que va a tener en el momento en que, producto de la futura flexibilización en aquellos lugares en donde todavía rige el aislamiento o no ha terminado o no ha comenzado a flexibilizarse, va a tener que repensar sus contratos. Ya lo están experimentando, especialmente en algunos ámbitos como son los vínculos locativos. Y repensar significa estar abierto a renegociar plazo, renegociar precio, renegociar objeto y alcances, por ejemplo, este tema. ¿Quién se va a hacer cargo de los extracostos de las medidas de prevención y de mitigación en el marco de un contrato de obra? Que seguramente después Eduardo nos puede dar su visión sobre este tema. El comitente que va a decir por qué me tengo que hacer cargo yo, si esto es riesgo empresario, como decía recién Sergio Topor, y el contratista dirá, esto es un riesgo empresario, sí, pero producto de un factor extraordinario, imprevisto, imprevisible en el momento en que contratamos, teoría de la imprevisión, esfuerzo compartido, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que ver caso por caso qué dice el contrato, qué dicen sus cláusulas. Normalmente los contratos de obra suelen tener bastante regulados estas cosas, no todavía con COVID, pero para otros escenarios. Entonces, va a haber que repensar los contratos, y va a haber que repensar los contratos desde una doble perspectiva. Mirando para atrás, el desarrollador, a quién tengo de contratistas, de proveedores, qué me van a pedir, qué les voy a pedir, de profesionales que brinden servicios, y mirando para adelante en cuanto a el producto y su desarrollo y a ver con mis clientes qué voy a plantear. ¿Cómo le voy a pedir más tiempo para entregar, como decía Florencia? ¿Cómo le voy a pedir más tiempo para escriturar, producto que se me atrasó todo? ¿Y ellos qué me van a pedir? Y lo más probable es que los saldos de precio me pidan que acompañen la demora en la entrega o en la escrituración. Entonces, ese es el segundo escenario que, como hoy hablábamos en otra charla interna con el amigo Sergio Goldenberg, se está dando, pero hasta que no termine todo este tema, no va a haber certeza, porque lo que hoy pueda llegar a renegociar y definir, seguramente si esto se prolonga por 2 o 3 meses más, va a haber que reabrirlo. Y no siempre van a existir normas que regulen la cuestión, porque por lo general el Estado, así como regula algunas contrataciones sensibles, como ha sucedido con las locaciones sensibles de vivienda y de pequeños comercios, que ya tienen un decreto específico que es el 320, o como ha sucedido con los créditos hipotecarios para la vivienda, que es el 319, difícilmente, por lo menos en las experiencias pasadas no ocurrió, difícilmente pretenda regular las contrataciones privadas o establecer pautas. Y entonces habrá que recurrir a los criterios de lo que han opinado los autores o cómo han resuelto los tribunales en situaciones anteriores, contando en Argentina, que cada tanto tenemos los ciclos de crisis, contando con algún ejemplo o alguna serie de pautas recientes, como fue en la época de la especificación asimétrica y la famosa teoría, ¿se acuerdan?, del esfuerzo compartido, el equilibrio de las prestaciones, etcétera, etcétera. Planteos va a haber, institutos hay de variada índole, caso fortuito, tutela preventiva, excepción de incumplimiento, teoría de la imprevisión, frustración de la finalidad del contrato, ejercicio abusivo de los derechos, buena fe, razonabilidad, etcétera, etcétera. Enriquecimiento sin causa. Entonces habrá que ver en cada caso concreto cuál es el camino, qué dice el contrato, qué dice la normativa aplicable. El tercer y último desafío que yo vislumbro es cómo voy a contratar de aquí en adelante. El desarrollador se tiene que preguntar, ¿cómo me preparo para contratar? Y ahí yo veo dos cosas. Por un lado, van a aparecer, y los abogados seguramente vamos a empezar a trabajar y a inventar lo que yo ya denomino las cláusulas COVID-19. Claro. Así como un día aparecieron en los boletos de compraventa, en los contratos de alquiler, las famosas cláusulas Bonex o bonos, para regular cuestiones vinculadas más a las crisis financieras, y lo más probable es que ahora se empiecen a regular, en los contratos de obra les decía ya es más habitual regular las cuestiones de caso fortuito, pero pueden empezar a aparecer regulaciones que llamaremos modelo COVID-19 para
en donde las partes llaman a prever qué hacer y cómo proceder cuando se den situaciones como estas. Y el segundo punto es, el más atrapante a mi juicio, es si el mundo inmobiliario va a capitalizar este entrenamiento intensivo que hemos tenido en todo este tiempo de confinamiento en las modernas tecnologías, o el conocimiento que hemos adquirido algunos que no teníamos por ahí conocimiento de otras, y si junto con los contratos tradicionales, especialmente para los desarrolladores como Florencia, se van a animar los desarrolladores con sus servicios legales, a quien habrá que contratar y consultar en cada jurisdicción, y con sus servicios de asistencia y soporte técnico, si se van a animar los desarrolladores y los demás actores del mundo inmobiliario a la contratación remota, a la contratación a distancia, utilizando mecanismos modernos, plataformas y variadas modalidades que ya en algunos ámbitos, especialmente el financiero, existen desde hace mucho. Muy bueno, Agustín, clarísimo, lindo, muy lindo panorama y también preocupante para tener en cuenta. Eduardo Spósito, querido, no, ¿sabes qué te quería pedir? Por ahí si podemos bajar a tierra esta situación que nos contaron tanto Sergio Topor como Flor, de cómo es el día a día de las obras en Neuquén o en Mar del Plata, por dar ejemplo cualquiera, traído a una megalópolis como Buenos Aires con contagiados crecientes, con un gobierno hipersensibilizado para que esta ciudad no se nos convierta en un nuevo Manhattan o en un nuevo Milán, ¿verdad? Y con peligros de verdad que son acuciantes, y cómo eso se puede llevar, porque digo, más temprano que tarde nos van a terminar diciendo que las obras pueden empezar, mañana no va a ser, pero en algún momento va a ser, y seguramente nos faltarán más que algunas semanas. Cómo llevarlo a la práctica en una megalópolis, digo, porque efectivamente a ninguno de ellos les ha pasado tener contagios serios en las obras, pero me parece que Buenos Aires tiene otra complejidad, ¿no, Eduardo? Mi nombre es Eduardo Espósito, me dedico al gerenciamiento de construcción. Tenemos obras en distintos lugares de Latinoamérica y acá en Buenos Aires. Estamos construyendo en este momento en Ciudad de México, en Bogotá, en Lima, en Santiago, en Buenos Aires y en Montevideo. Y hoy, cuando me invitaron a esta charla, hablé con toda la gente, con todos mis equipos en cada ciudad, y contando cómo vienen las cosas. Son situaciones bastante diferentes que voy a tratar de resumirlas en poco. Pero me parece muy bueno la palabra megalópolis, porque una megalópolis es una cosa inmanejable. ¿Tá? Y voy a dar un ejemplo inmanejable por el absurdo de no construir para no tener coronavirus en las obras, o de construir en una megalópolis pensando que no va a haber coronavirus en las obras. Por eso escuchaba con tanta atención lo que decían todos, pero muy especialmente lo que decía Agustín. Claro. Porque yo vivo desde hace semanas negociando entre partes, entre el que está obligado a pagar al personal y no cobra el ingreso de su obra, que no la tiene, el concepto de fuerza mayor. Uno dijo, para empezar a negociar, dijo, yo me voy, esta obra no la sigo, así empezó la negociación. Otro, o sea, hay miles de formas de negociar, ¿estamos de acuerdo? Pero voy a dar un ejemplo durísimo de Santiago de Chile, que creo que es un muy mal ejemplo de la gestión de una megalópolis, como creo que va a ser Ciudad de México, cuando abran teóricamente las obras la semana próxima. En Chile nosotros tenemos dos obras aproximadamente de, supongamos, una de 35.000 y otra de 22 y 20 y pico de mil metros cada una. Edificios en altura en el barrio de Providencia, o sea, pleno centro de Santiago. O digamos, cerca del Costanera Center. Tuvimos entre gente que fue a la obra, que fue detectada, gente que entró sin fiebre, no es la exigencia que tenemos acá, con todo el protocolo y todo, 44 casos de coronavirus.
20 en una obra, 24 en otra. De los cuales uno está internado en terapia intensiva. ¿Tá? Ustedes me preguntan, ¿pero cómo? ¿No los detectaban? Sí, por supuesto. Había termómetros, estaban controlados, todo. O no dejaban de venir, de golpe se iban un día y no volvían porque estaban en Santiago, fueron cerrando barrios. Un poco lo que Kicillof está empezando a hacer con la provincia. Hoy hay una discusión con los barrios cerrados, dice, hay un caso de coronavirus y cierro tal lado. Bueno, Santiago fue cerrándose a tal punto que algunas constructoras empezaron a hacer construcciones temporales para sacar a la gente de esos barrios que estaban cerrados para que pudieran ir y venir. Sin transporte privado, sin transporte público. Obviamente Chile está colapsado. Yo hablé con un amigo en Concepción anoche, están mandando aviones con pacientes en terapia de Santiago a Concepción. Tiene 97% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Santiago. Por eso, o sea, el primer tema que quiero decir, va a haber casos de coronavirus en la construcción. ¿Está bien? Ese es mi primer... Por eso me preocupa cuando yo veo que es la única ciudad de Latinoamérica que plantea un aislamiento del resto cuando hay un caso de coronavirus. Voy a Lima. Lima lo que permite es un aislamiento por equipos. O sea, uno hace la trazabilidad de una cuadrilla, llegan juntos, trabajan juntos en un sector, comen juntos en un determinado lado. Si hay un caso de coronavirus que pasa porque se tomó un paracetamol una cuadra antes de llegar, Obvio. Porque la verdad que puede pasar. Así. Obvio. Puede pasar. Y a las 3 horas se está tosiendo. Uno separa esa cuadrilla y aísla esas 10, 12, depende cómo lo quieran armar. Y no cerrás, no clausurás la No obra. Ni Ciudad de México, ni Bogotá, ni Lima, ni Santiago, ni Montevideo, ni San Pablo, ni Río de Janeiro, ni de Belo Horizonte, que hablé hoy, cierran las obras porque hay un caso de coronavirus. Porque el coronavirus es una enfermedad que va a convivir con nosotros. Claro. Es como que me digas, si vos tenés gripe, cierro la obra. Cualquiera puede tener gripe, cualquiera va a poder tener coronavirus. Por eso me preocupa mucho el tema legal en cuanto a la RT, porque también la pregunta sería, ¿quién paga al resto de la gente que va a cuarentena y no tiene coronavirus, pero no trabaja? Claro. ¿O quién paga a la gente del contratista que ninguno de su equipo tuvo coronavirus y tuvo otro contratista en una obra de múltiples contratos? O sea, se empiezan a cruzar, o sea, hay una fiesta para los abogados, Agustín, prepárate, una fiesta total, porque ¿cuál es el límite para un developer o para una empresa de pagar a gente en su casa? Algo que no se trabaja. Exacto. Porque vos en muchos de estos países que nombré tenías suspensiones temporarias, tenías fondo de desempleo. Bueno, lo que teníamos acá con la libreta de fondo de desempleo, que con el tema de Techín de las primeras semanas, esas 1.400 personas, se desvirtuó el concepto del mercado de la construcción, y ahí quisiera que Agustín diga algo. O sea, se arruinó todo, porque hoy perfectamente la gente podría haber... No, porque no lo pueden hacer. Estoy hablando de esta megalópolis como Buenos Aires. Porque obviamente, si a mí me hubieran dicho que en abril o en mayo estaría construyendo, y bueno, ves cómo haces, vas manejando la situación. Pero acá la situación en una megalópolis yo la veo complicada, salvo que aceptemos que somos gente bien, como pasa en todas esas ciudades, que hay normativas de protección, que vamos a cuidar a la gente, como Florencia dijo, que haremos lo mejor posible para que todo salga bien, estaremos dispuestos de no cargar el transporte público, por más que es una discusión estéril, porque cargar el transporte público, cuando vos en Buenos Aires solamente en Cava tenés 800 obras que se pueden terminar en un mes y medio, con 5.000 personas,
que están en AVO3, explícame qué es cargar el transporte público. O explícame qué diferencia hay, dejando de lado entre ir a una fábrica y ir a un proyecto en construcción, qué diferencia hay si vos lo llevás con transporte privado a que la gente llegue en un horario normal con luz y pueda trabajar de 8 a 17, y no esperar trabajar de 6 a 8, esperando que un vecino no te tire algo, porque no podés casi virtualmente trabajar, comer a las 12 y a las 2 te tenés que ir, con transporte privado. A mí hay una cosa que me preocupa primordialmente. A ver, todas las ciudades tienen el mismo problema, y todas las ciudades tienen los mismos protocolos, ¿ok? Temperatura, limpieza, higiene. Nadie descubrió la pólvora. Obviamente, nosotros, por ejemplo, en la oficina, que tenemos bastante gente, digamos, no digo ociosa porque están trabajando, pero que no pueden hacer los roles que tienen. Por ejemplo, la gente que está en el campo, hoy, que está cobrando su sueldo, no está en el campo porque no hay obra. Están haciendo todo un análisis, que lo vamos a compartir con todo el mercado cuando quieran, cuando lo terminemos, de mejoras logísticas constructivas en época de coronavirus. Bueno, muchas de las cosas son cosas que se hacen en otro lado, como que se construyen mejor que acá. No es ninguna ciencia lo que estamos haciendo. O sea, lo que estamos diciendo es, aparte de que podamos montar, de que tener una fábrica para montar un edificio y ponerlo como hacen los chinos, que no tenemos ni la fábrica, ni la arquitectura, ni la tecnología para poder hacerlo de un día para el otro. Hay muchas cosas que sí podemos atenuar la cantidad de carga en obra claro, de gente. claro. Ahora, Muy importante en este contexto. obviamente, muy importante, muy importante. Ahora, preparémonos que en megalópolis como estas, como ya dijimos, el coronavirus no es que se contagian en la obra. El coronavirus está en la ciudad, está en el barrio, está en el transporte público cuando fueron a ver al hijo o al supermercado, o cuando tocaron una manija. Por eso, cuando yo hablaba con mis amigos españoles, que están un paso más adelante todavía que los latinoamericanos, dicen, es muy complicado. Y eso que España ya tiene medio un contagio de rebaño. Dicen, hoy escuchaba a un español que decía que por cada muerte hay 1000 casos de coronavirus, asintomáticos o no asintomáticos, ¿ok? Por lo tanto, si en España hubo 30.000 muertes, hay 30 millones de españoles que les pasó el coronavirus por algún lado. Pero está bien, porque es como que esa famosa idea del contagio de rebaño que intentó hacer Boris Johnson y le salió mal, hasta él tuvo coronavirus. Contanos, Eduardo, te quiero hacer dos preguntas. La primera es, nos estás ayudando en la Cámara, en la CEDU, a trabajar con los municipios, entre otros, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires, pero también en muchos otros, y la verdad que está haciendo una tarea extraordinaria. ¿Cómo es el termómetro que encontrás en las autoridades públicas de cara a poder iniciar las obras? Esta es la primera pregunta, y te hago la segunda, y después te libero. A tu clientela, desarrolladores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, el día que finalmente la ciudad de Buenos Aires habilite el reinicio de las obras, y en este marco de complejidad local que tenemos nosotros, con un poco las cuestiones de vacíos legales que plantea Agustín, tu recomendación es empezar de inmediato, espera un poco, espera que aclare, tomar medidas de precaución, comprar alcohol en gel y empezar rápido. Dos preguntas. Sí. Bueno, primero con las autoridades que hablo, todos tienen la mejor voluntad para avanzar, pero tienen un terror pánico para hacerlo. Claro. O sea que el miedo lo frena. Es como que la construcción quedó en una esquina muy débil. No me pregunten por qué, porque es como que, no sé, no entiendo, porque incluso hasta discutiendo llevar a la gente en transporte privado o en lugares del Gran Buenos Aires donde la gente puede ir a una distancia, buscar gente de una distancia mínima de cada obra. O sea, no veo una voluntad política de asumir el riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Porque la verdad que a mí me consta, vos hiciste planes serios y a conciencia de sí, qué pasa si reiniciamos obra chiquita, obras grandecitas, obras por terminar, obras por empezar, todo tipo de color.
Claro, 18% de cavas son obras de menos de 500 metros. Toda gente joven, monotributista, la mayoría que no está cobrando nada. ¿Qué te puede cambiar? Empecemos de a poco, son obras de 10 personas, 8 personas. Abo 3, 800 obras con 5.200 personas. ¿Qué te puede cambiar? Y aparte las que están en el medio, que son las más grandes, son las que están las empresas recontraserias, Claro. pero olvídate, o sea, va a estar todo bien. El tema es cómo hacer. Y el otro tema, que no podemos empezar, parar, empezar, parar, empezar, parar. Claro. Ahí viene la parte legal, ¿no? Porque es una cosa de nunca acabar. Hay que ver cómo, porque la productividad, yo no quiero tirar números al voleo, Sí, pero se puede llegar a afectar mucho. 30, 40%, sí, sin duda. Si las Claro. obras empiezan, paran, sí. La segunda pregunta que me hiciste me hicieron cuando empezó todo esto en una charla que con la CEDU fue, que me preguntaron, ¿vos empezarías? Sí, obviamente que empezaría. Vos sí, ok. Pero empezaría, primero, primero por el estado de ánimo de la gente. Yo hice una serie de charlas con la cátedra nuestra de la facultad sobre gestión de crisis porque la UBA no empezó. Y una de las charlas fue una mesa redonda con un amigo de mi hijo mayor, Joaquín Navajas, que hace comportamiento social, neurocientífico. Y Joaquín dijo que en estos momentos de aislamiento social, confinamiento, incertidumbre, casi no tenemos productividad y no vamos a aprender nada. Por lo tanto, todo lo que nos pensamos que somos muy productivos trabajando por Zoom en casa, no va, no funciona. La gente tiene que salir, es necesario. No solo los chicos, los grandes, los profesionales. Obviamente existe el miedo, ¿no? Habrá algunos que nos tendremos que quedar en casa, como por ejemplo es mi caso, que soy un grupo de riesgo, me quedaré, pero hay que organizarse como sociedad, porque no es la salud o la economía. Me parece mal entrar en esa dicotomía, porque también nos vamos a enfermar de la cabeza los que estamos encerrados. Así que lo que yo creo que sí que hay que empezar, creo que sí que hay que ser muy prolijo. Todo lo que Florencia escribía me pareció impecable, o sea, hay que ser muy ordenado en la obra, hay que tender a eficientizar los espacios de la obra, los lugares públicos, hay que negociar esa zona no tan gris en Argentina de qué pasa si tenés un contagiado, que me ¿Qué vas a parece un tener? tema ¿Qué vas a clave, tener? que me parece un tema clave en una megalópolis como Buenos Aires, donde yo vivo en Libertador y Salguero y tengo la Villa 31 acá a 10 cuadras y creo que el 80% de la Villa 31 da positivo en coronavirus. Gracias, Pero no lo digo Eduardo. Está por la Villa clarísimo. 31, lo digo No. por la gente, lo digo porque es así, va a haber, como dijo Merkel, el 70-80% de los alemanes vamos a tener coronavirus. Bueno, si es así, si lo dice Merkel, ¿estamos de acuerdo? Así que sí, yo creo que sí que hay que empezar. Creo que tenemos que sacarnos el miedo todos, sacarle el miedo a las autoridades de aplicación, ir ordenadamente y de a poco, estoy de acuerdo. No va a ir tan poco como le pasa a Sergio en una obra, porque también el otro tema es que del otro lado tiene que haber gente que entienda de logística constructiva. Si a mí me decís que yo te voy a hacer una obra de 30.000 metros con 15 personas, Claro. también hicimos una curva en Buenos Aires que poníamos la cantidad de metros cuadrados de la obra del plano municipal y la cantidad máxima de gente que podía haber. Bueno, así sí nos podemos ordenar. Dijimos cuánta gente podía entrar por turno, 80 personas, cosa que no hubiera colas en la calle. O sea, estaba todo pensado, pero bueno, yo creo que hay buena voluntad de todos, pero hay un tremendo pánico y no sé por qué a la construcción. No sé qué habremos hecho mal, pero no sé por qué la construcción. Acá todos Gracias, Eduardo. Pasamos a Sergio Goldenberg. Sergio, a ver, lo que te pediría es, a ver, te dejamos como una coctelera con todos los ingredientes, Sí, la ¿verdad? verdad que sí, la verdad que sí. Tenés un panorama legal, tenés una situación de lo que pasa, evidentemente, más relajado en ciudades más pequeñas del interior de la Argentina, y tenés la realidad que te plantea Eduardo
que implica asumir las complejidades como son, ponerse el casco y empezar. Ahora, el cómo empezar, ¿verdad? ¿Cómo vos integrarías esta complejidad que tenemos por delante? Yo te digo, primero voy a partir de una posición personal que recojo todo el bagaje, tanto jurídico, técnico, los que ya empezaron, como Sergio, o el caso de Mar del Plata, etc. Por empezar, yo creo que hay, como dijo bien Eduardo Espósito, hay una dicotomía entre salud y economía, que es una dicotomía falsa en el caso este de la construcción. Es al revés. Yo creo que hay que empezar, obviamente ahora vamos a hablar, ya lo dijo Sergio, lo hicieron todo, con todos los cuidados, con todos los controles, con todos los protocolos que están muy bien detallados y determinados, pero creo que al revés, que la construcción es uno de los paradigmas de salir de esta dicotomía. ¿Por qué? Porque yo no veo que la construcción sea más peligrosa que una fábrica automotriz o que una fábrica de comestibles o lo que sea, al revés. Creo que es más, siempre y cuando sea con transporte privado. Porque entiendo que uno de los problemas más grandes que tiene la construcción, yo tengo obras y tengo gente que vive en Gregorio de la Ferrer y toma 3 medios de transporte, toma un colectivo, un tren y otro colectivo. Obviamente que si yo los mando a todos a trabajar juntos y todos viajan a la hora pico y todos usan el transporte público, es una explosión. Estamos contribuyendo a la expansión del coronavirus y estamos haciendo algo como Nueva York. Ahora, dicho esto, si yo los voy a buscar, como hacen en Brasil hace muchos años, en Brasil los van a buscar con una combi, los llevan hasta la fábrica o hasta la obra y los llevan de nuevo a la casa. Con lo cual, no estoy saturando el transporte público, ni lo estoy ni siquiera utilizando. Estoy en un espacio abierto, estoy en un espacio amplio. Utilizo todos los protocolos que puedo hacer, poner los barbijos, que las piletas como hacen en Mar del Plata. Hay 300 millones de protocolos que estuvimos viendo con Sergio Topor. Hay de todo para poner. Hay muchísimos implementos, hay muchísimas formas de control, cuando entran, cuando salen. Como dijo Agustín Pérez Cambiaso muy bien, que ya lo charlamos varias veces, bueno, también hay que ver la cadena de responsabilidad en otras cosas. Van a entrar proveedores, van a entrar subcontratistas, hay un montón de gente que va a ir entrando, saliendo de la obra, van a entrar materiales, etcétera, y hay que controlar todo eso, porque no nos sirve de nada tener un control estricto de nuestros obreros y después que entre un camión de un corralón con un tipo infectado baje y toque toda la bolsa y nos contagiemos. Entonces, yo creo que al revés, lo que está necesitando el país es un revivir, la gente necesita trabajar, está cansada, necesita dinero, tiene que reactivarse la economía, porque además del coronavirus, que hay que cuidar la salud, yo estoy muy de acuerdo con el cuidado de la salud, hay que cuidar la economía, porque la economía también nos va a traer un problema muy grave. Y no soy tan optimista como los casos de Mar del Plata, que creo que es una empresa, del caso que ella está planteando, es una empresa líder, que tiene realmente clientes de primera A, entonces probablemente no tenga esa conflictividad de pagos y de una cierta cantidad de cosas que yo sí veo acá, en Buenos Aires. Veo que le está costando a los escribanos, le está costando escriturar, está costando cobrar las cuotas, está costando cobrar las expensas, y en la medida que todas estas restricciones sigan y esto se estire en el tiempo, toda esa conflictividad va a ser peor. La gente cada vez va a tener menos plata, y después va a venir las renegociaciones que estábamos hablando con Agustín, tan claramente, que bueno, vos podés decir, bárbaro, hay un contrato, bueno, por la teoría de la imprevisión, esto es un evento único y podemos verlo de otra manera, o casos fortuitos o forzadamente, podemos ver cualquier instituto jurídico que ya los nombró excelentemente Agustín, yo no me voy a meter en eso, pero va a tener una gran conflictividad entre las desarrolladoras, los clientes, los inversores, etc. Y cuanto más pase el tiempo, más va a ser, porque los tiempos de obra se alargan, los costos se alargan. Y cuando hablamos de costos, cuando Sergio dice mayores costos, Sergio Topor, estamos hablando, sí, del costo de los elementos, que era 90-10 y ahora cambió, y lo que era seguridad e higiene, ahora higiene es el 90, pero también hay que sumarle el costo del transporte, que no es lo mismo.
en Salta, en Jujuy, que lo que está a 5 kilómetros, que cuando tenemos que buscar obreros están dispersos, o tener que empezar a buscar obreros de la zona de influencia donde estamos. Si estoy en Pilar, no puedo tener uno de Berazategui, etc. Pero además tenemos todo el tema del transporte, que el transporte también tiene que tener su protocolo, porque tiene que subir a un remis o a un micro, una combi que esté limpia, que la limpien cuando entre, cuando salga, etc. Y además están los controles médicos y sanitarios al personal, y además está el otro tema, que el costo más grande es la falta de productividad. Porque lo que no estamos hablando es, que lo nombramos, pero está bien, arrancamos, y para mí cuando arrancamos no hay que frenar más. Pero una persona se infecta, y esa persona, bueno, el grupo de él tendrá que aislarse, y tendrá que estar 14 días en cuarentena, pero la obra se desinfecta y sigue funcionando. Entonces quizás hay que pensar en otros sistemas constructivos, quizás de clústeres, de grupos más pequeños, para que cuando se contagie uno, sean 5, 8 y no 20 los que se tengan que ir, que eso atenta según la obra. Si es una obra, como decía Eduardo, de 30.000 metros, como decía Sergio, ¿qué voy a hacer? ¿Uno por piso? No avanzo más. Entonces vamos a llegar a un momento de incumplimiento de los contratos, que en la medida que esto se exacerbe y se prolongue, no termina nunca. ¿Por qué? Porque hay otro factor que es el más, para mí, uno de los más trascendentes, que es la incertidumbre. Todos estamos hablando de, bueno, si el mes que viene, a ver, yo voy a hacer un cálculo, y digo, ¿cuántos son mis salarios caídos? Bueno, le voy a pagar a la gente 2 meses más. ¿Puedo bancarlo, sí o no? Fenómeno. Y la incertidumbre es, qué sé yo, ¿cómo se va a ir las fases? Puede ser que vayan para adelante o para atrás. En España avanzó la construcción y después volvió. Entonces, esa incertidumbre me hace que no pueda medir el costo, el riesgo, y que llegue a un acuerdo, quizás entre contratista y desarrollador, que después quede totalmente desvirtuado, porque el tiempo que se prolongó hace que ese equilibrio que costó tanto llegar quede roto. Entonces va a haber renegociación de precios, va a haber de costos, de plazos, y hay que ver quién los paga. ¿Quién los paga? Cuando queda 20 tipos metidos en la casa, ¿quién paga eso? Bueno, digamos, es una responsabilidad de quién, de la empresa constructora. Bueno, suponete que sí, y que después diga, bueno, no tiene fondos, es una empresa chica. Subsidiariamente siempre va a llegar al desarrollador. Entonces el desarrollador, si no tiene plazos, si está en una incertidumbre total, es una cosa muy difícil, por lo cual, digamos, para resumir un poquitito y tomando las excelentes exposiciones que han hecho todos los colegas, mi visión es que la construcción es una salida a la problemática de esta dicotomía salud-economía y no una complejidad. No veo por qué todos se van a infectar, como decía Sergio Toporo, y me decía, en una mercería, en el cajero automático, en cualquier lado. ¿Cómo pueden probar una relación de causalidad de que yo me contagié, que un obrero se contagió en la obra o dónde? O que vino no sé, saludó a un primo, lo tocó y tenía coronavirus. Entonces, no lo podemos saber. Entonces, para mí hay que arrancar, presentar a las autoridades protocolos, tratar de sacarles los miedos, ir para adelante, quizás empezar con obras chicas, obras medianas. Eduardo lo dijo muy claro. Yo trabajo mucho en la provincia. En la provincia hay muchas obras o chicas y medianas que se pueden hacer tranquilamente, hay muchas obras que están en ABO 3, 4 que se pueden terminar. Entonces, primero lo ponemos en una línea y decimos, bueno, empecemos con esto que sí se puede hacer. Aprendamos de eso, veamos, si hay casos, aislémoslos, y es mucho menor el costo de aislar a 14 tipos o a 16 y seguir la obra, que en algún momento va a terminar, que dejarlos, digamos, igual va a haber que pagarle el salario, o si no echarlos, y la complejidad, y frenar las obras. Entonces la conflictividad va a ser mucho peor. Por lo cual, para mí, hay que tomar responsabilidad, hablar con las autoridades, tanto provinciales como de Cava, que dicen que tienen mucha voluntad, y asimilarlo quizás a empresas como las alimenticias o como las automotrices, profundizar los protocolos, hacerlos con consenso con la UOCRA, hacerlo con consenso con el municipio, con la ciudad, con la provincia, y buscar que las obras sigan adelante con una lógica de eficiencia para que esto pueda ir avanzando y poder ir saliendo de esta crisis. Para mí, una obra que no termina es un elefante blanco
y ni hablemos que lo sabe todo el mundo, que la construcción es uno de los multiplicadores más grandes de la economía. Trae miles de puestos de trabajo por otro lado. Entonces, bueno, creo que tenemos que ponernos los pantalones largos. Esto es un evento único, un evento mundial. En otros lugares del mundo están trabajando. Ni hablar que en el interior del país, yo creo que donde no hay casos, tienen que empezar a trabajar fuerte y aprender y cuidar a todo el mundo, cuidarlos de verdad y asumir los costos de algún infectado o de los que tengan que ir en cuarentena, que van a ser siempre mucho menores que esté todo parado y que esté todo el mundo en la casa igual pagándole los salarios. Entonces creo que tenemos que salir de esta cosa como política, que no es política. Esto es una cuestión que estamos frente a una pandemia, a un caso único que dicen que es peor que el del año 30, que es algo que puede pasar cada 100 años, cada 200 años, que es una peor crisis de la humanidad. Debemos ser proactivos. Entonces no hay que tener miedo de decir las cosas. Hay que arrancar con inteligencia, con prudencia, con protocolos, con asesoramiento, tanto técnico como jurídico, y buscar que cada obra, que hay muchísima variedad en de distintos tamaños, con distintas conflictividades y distrés, y buscar que las obras terminen. Para mí es fundamental que las obras puedan concluir y tenemos que hacer todos los esfuerzos y buscar la teoría del esfuerzo compartido y ver lo que sea para que las obras realmente terminen y para que podamos ir pasando de escalón en escalón, porque este virus puede también volver para atrás. En China ahora otra vez están volviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paramos todo, arrancamos, y si después viene un caso, frenamos todo el país de nuevo. No se puede. Señores, para mí tenemos que ser cuidadosos, proactivos, pero arrancar. Gracias, ir para adelante y ir con especialistas como los que estamos hablando hoy. Les agradezco. Gracias, Sergio. Extraordinario. A ver, para ir cerrando, simplemente 2 o 3 ideas para dejar planteadas, ¿verdad? Por un lado, estoy como muy contento de haber impulsado este encuentro, ¿no? De hecho creo que de la enorme cantidad de actividades de capacitación y reuniones técnicas que hacemos permanentemente, creo que esta es la más importante, ¿verdad? Creo que es la más importante porque es el gran tema de este año, ¿no? No sé, esperemos que no sea el año que viene, pero por lo menos seguro es el gran tema de este año. Porque no es solamente la discusión de empiezo o no empiezo, sino el tema central del cómo hacerlo durante el año, ¿verdad? ¿Y qué significa hacerlo durante el año? De alguna manera, lo que cada uno de los disertantes fue explicando previamente, y tiene que ver con el enorme desafío que implica el construir durante el año 2020, conviviendo con la pandemia, porque está claro, y ya me parece que todos lo hemos asumido, nos guste o no nos guste, que esto va para largo, con lo cual vamos a tener que construir en medio de la pandemia, en particular lo que nos toca a nosotros, en una megalópolis como Buenos Aires, en convivencia con un virus súper agresivo, y en convivencia también, nos guste o no nos guste, no con recesión económica, sino con depresión, ¿verdad? O sea, en el marco de una depresión económica que es más profunda que la recesión y que también se va a extender como mínimo mientras dure la convivencia con el virus. Y en ese contexto de tener el virus amenazante en forma permanente y tener la depresión permanentemente presente en los bolsillos de cada uno de los que habitamos, al menos esta ciudad, el desafío de llevar adelante o darle continuidad a proyectos inmobiliarios, cuyo segmento de mercado, que finalmente es el destinatario final de todo lo que hacemos y al mismo tiempo el financiador de los proyectos, indefectiblemente en depresión económica va a estar afectado, por supuesto, aquellos afortunados que se dedican al comercio electrónico, que está explotando y volando demanda, aquellos que se dedican a vender cursos por internet, por ejemplo yo,
¿verdad? Aquellos que tienen la virtud, claro, la virtud de estar en algunas industrias muy particulares y muy poco representativas del total de la economía, que está, a la que les está yendo bien, por supuesto es una excepción, pero la regla general es que estamos en una depresión económica y eso impacta indefectiblemente sobre quienes son destinatarios de los proyectos y quienes simultáneamente son fondeadores de los proyectos. Me alegro de todo corazón que en Mar del Plata, en los proyectos de Flor, estén todos pagando la cuota al día, pero digo, en un contexto recesivo, solo un milagro puede generar eso, o que solo le haya vendido a la gente que se ve beneficiada por Mercado Libre, te quiero decir, pero si no es esa casualidad... Va a ser la excepción, va a la ser la economía excepción. es la excepción, ¿verdad? Es la excepción. Y simultáneamente, en un contexto afectado por la recesión, afectado por los vacíos legales que Agustín nos está poniendo en evidencia, porque digo, varias veces vi que a lo largo de la charla más de uno de ustedes se preguntaba, bueno, si aparece alguno contagiado en mi obra, Dios no lo permita, que se había tomado un paracetamol antes de entrar y a las 20 o a los 10 o a las 15 personas que estaban con él, los mandan a la casa en cuarentena sin que tengamos claridad si están enfermos o no, simplemente están en su casa, lo cual es lógico, ¿verdad? ¿Quién los paga? ¿Quién los paga Claro. en la casa? A ver, yo te respondo, la RT no y el gobierno tampoco, ¿verdad? No, es una Obvio. respuesta, digo, ¿no? Seguimos Eso es obvio. pagando. Y además El resto te digo vemos, algo más, el resto Damián. vemos. El riesgo empresario. Y te Quiero- digo algo más, con riesgo empresario, pero tampoco puedes trasladar los mayores costos a precio, porque tienes un mercado recesivo y un dólar alto que hace que la gente ni siquiera convalide los precios. Entonces, ¿a dónde va pero ese mayor hago un costo? comentario en base a lo que he visto estos últimos 2 meses. El tema es que si no logramos en la autoridad de aplicación que entienda que es imposible aislarnos una megalópolis como esta, que no haya coronavirus, y que tenemos que convivir con el coronavirus, y que lo importante es definir cuál es la trazabilidad de ese coronavirus. Y, por ejemplo, separar en cuadrillas, encontrar, atenuar el daño que puede ser una obra, porque uno puede empezar, parar, empezar 15 días después, parar. O sea, es imposible. No lo va a resistir el mercado. Son arenas movedizas, o sea, estamos en una clásica situación de arenas movedizas tan típica de la Argentina como la que hemos tenido tantas veces en el pasado, pero en este caso potenciado por tener el impacto de la situación pandémica de alcance global. Y me parece que como tantas otras veces, no tenemos más alternativa que hacernos cargo, ¿viste? Me parece que esta larguísima charla que hemos tenido, acalorada incluso por momentos, me parece que lo que deja en evidencia es que tenemos que ponernos los pantalones largos y asumir el nivel de riesgo y el nivel de incertidumbre en el que esto es posible hacerlo, munirnos de los soportes técnicos, legales, asesoramientos necesarios para poder afrontar estas incertidumbres y a partir de ahí tomar decisiones empresarias. Son decisiones empresarias de riesgo, no hay manera de simplificarlo, no hay manera, ni se simplifica poniéndole un termómetro a cada uno, ni se simplifica exigiéndole al gobierno que tenga coraje para autorizar lo que es complejo de ser autorizado, ni se simplifica comprando alcohol en gel para cada uno de los operarios, ni se simplifica llamando a los compradores para que paguen la cuota en tiempo y en forma sabiendo que no la van a pagar. Es arenas movedizas y me parece que, bueno, el ser empresario en esta realidad redobla la necesidad de ser precavido, de ser cuidadoso, de entender en profundidad la complejidad en la que tenemos que sumergirnos si vamos a seguir adelante, ni hablar de si estamos en medio del río de un proyecto que no tenemos más alternativa que asumir esta responsabilidad y estos riesgos, comprenderlos en profundidad, ser previsor en todas aquellas cosas que estén a nuestro alcance y tomar las precauciones del caso, porque los riesgos son fuertes y están presentes. Empezó Eduardo diciendo, el virus va a estar presente en las obras, no Mar del Plata, si Dios quiere, pero sí en las de Buenos Aires, sin lugar a dudas,
y es un problemón, ¿verdad? Y hay que asumirlo como tal, y no va a estar, lamentablemente, hay que reconocer, no va a estar, lamentablemente, lo digo, me toca desde la CEDU estar todo el tiempo mangueándole al Estado apoyos que finalmente no vienen, porque no pueden venir, porque es imposible que vengan, porque el Estado está fundido, con lo cual finalmente, como empresarios, no te queda más alternativa que dimensionar, mensurar la envergadura de la incertidumbre de las arenas movedizas en la que estás, desde el punto de vista técnico, comercial, financiero y sanitario, ¿verdad? Y a partir de esa realidad, integrando el mejor equipo técnico que te pueda dar soporte en esta cuestión, como líder de los proyectos, como desarrolladores, tomar los riesgos e ir para adelante, pero con los cuidados del caso. Definitivamente, esta charla o estas largas charlas de cada uno de nosotros puso en blanco sobre negro que la incertidumbre es grande y que hay que ser especialmente responsable para poder construir o desarrollar proyectos en el 2020, un año para olvidar, pero que nos toca afrontar. Muchas gracias. No, Gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Bueno, chao, nos despedimos.